Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy mi compañera Cristina y yo haremos una breve explicación del mantenimiento correctivo de algunos componentes de la PC. Comenzaré hablando del mantenimiento del disco duro. Principalmente debemos saber qué es el disco duro y para qué sirve. Se denomina como un dispositivo de almacenamiento que forma parte de un ordenador. Se puede decir que el disco duro es aquel que guarda y codifica la información que contiene. También debo de contar de que almacena dispositivos de programas y archivos. Los pasos a seguir para realizar un mantenimiento correctivo son los siguientes. Quitaremos la tapa del disco duro, ocuparemos un desarmador con punta de estrella y sacaremos los tornillos que deben de ser 7 en total. Primeramente vamos a retirar 6 tornillos que se encuentran a los costados o en todo el disco duro. El séptimo tornillo lo retiraremos y este se encuentra bajo el sello que se encuentra en el disco duro. Para eso lo tendremos que levantar y así podremos remover este tornillo. Y así podremos también retirar la tapa. Ya que quitamos la tapa podremos ver el interior del disco duro. Es importante saber que el disco duro se compone de un brazo mecánico de los cabezales. Estos se encargan de leer y escribir los datos que se encuentran adentro del disco. También es importante saber que el disco está hecho de metal magnético. En este se resguardan los datos del ordenador. Hay una pieza muy pequeña que se llama flexor, la cual es la que conecta nuestro brazo mecánico a la plaqueta electrónica. Esta es donde se guardan todos los datos, que es el que maneja también el rotor. Este también puede manejar las instrucciones en el brazo mecánico para que pueda moverse. Ahora lo que haremos es retirar los demás componentes. Retiraremos los tornillos del flexor, quitaremos los tornillos del actuador y seguiremos así desmontando el brazo mecánico. El tornillo que quitamos anteriormente será el único que retiraremos. El tornillo que delimita el movimiento del brazo mecánico y el flexor es aquel que se conecta a la plaqueta electrónica. Esa le envía señales al brazo mecánico para así poder remover el disco. Debemos de hacerlo con mucho cuidado y primero removeremos los discos de la placa que sostiene el rotor. Ya que lo hicimos, removeremos el disco. Ya que nuestro disco queda sin un componente, lo que haremos será quitar los tornillos del rotor. Se puede conectar a la plaqueta electrónica. La desmontaremos. Tienen que ser 4 tornillos para desmontar. La podemos observar que tiene microchips para verificar que la tarjeta no tiene ningún componente quemado. Es necesario ocupar una lupa para poder así determinar de que no presenta algún cable quemado o un chip quemado. Entonces hay que verificar con una lupa. Hay lugares en donde suelen recuperar la información de los discos que están rayados. Solo basta con tener un pedacito del disco sobrante que esté en condiciones para poder recuperar la información. O sea, con ese pedacito de disco se puede rescatar información de lo que tenemos en el disco. Entonces, ya después de que nosotros recuperamos la información, lo que es recomendable hacer es reemplazar el disco. Mantenimiento correctivo de la fuente de poder. Lo que vamos a empezar haciendo es remover la tapa. Nos daremos cuenta que tiene cables, los cuales son de la tarjeta madre, y otros posibles componentes o cables podría ser la tarjeta de video, ya que la fuente de poder pues tiene varios fusibles que están en los abanicos. También nos daremos cuenta que están los disipadores de calor y los capacitores. Cuando los fusibles llegaran a presentar alguna falla es cuando ahí se aplica el mantenimiento correctivo, en lo cual deberíamos de hacer es cambiar el fusible y retirar el abanico. Ahora, nosotros vamos a ver una etiqueta la cual tiene una tapa y esa es la que pues hace que pueda funcionar nuestro abanico. Para limpiar todo el exceso de polvo que resguarda en la fuente de poder, lo que debemos de usar es un aire comprimido, el cual lo usaremos para sopletear o quitar todo el polvo que está ahí en nuestra fuente de poder. Y ya después de esto sería volver a armar nuestra fuente de poder para que ya esté lista.
Ahora hablaré del mantenimiento correctivo de la CD-ROM. Primeramente sacaremos la charola. Nos daremos cuenta de que hay botones a los costados y los presionaremos al mismo tiempo. Estos harán que se zafe de la bandeja y saldrá la mitad. Entonces, lo que haremos será quitar la patita de enfrente para así poder retirar la patita grande. Jalaremos hacia arriba y ya que sacamos ese componente, sacaremos la tapa grande. Destaparemos la unidad por completo, ya que los quitamos, la tapa de enfrente que va por arriba saldrá por completo. Ya que realizamos esto, sacaremos hacia arriba la unidad. Ya que hicimos esto, miraremos la parte de abajo y veremos la tableta. Y debemos de fijarnos en una liga, la cual esta nos sirve para sacar y devolver la tapa de la unidad. Ahora verificaremos el lente. Lo que checaremos será pues el lente y es recomendable hacerlo con un cotonete o hisopo para que no cause daños o que se maltrate. Debajo del lente se encuentra lo que es el láser. Lo que se encarga de hacer es que nos proyecta la imagen a las pantallas de la computadora. También se encuentran los flexores, que son los que mandan las señales a la tableta y su mantenimiento consiste en limpiar la lente y reemplazar las ligas en caso de que llegaran a estar dañadas o desgastadas. También debemos de evitar que al momento de que entre y salga la bandeja no se trabe o no cause algún problema y pues si llegara a ser así debemos de utilizar un lubricante para que su uso, o sea, su entrada o su salida sea con más facilidad. Finalmente, voy a hablar sobre el mantenimiento correctivo del gabinete. El gabinete cuenta con una gran variedad de componentes en donde todos y cada uno cuentan con un propósito y lugar. Un ejemplo de estos es el del juego de video, conexión al monitor para la impresora, teclado, USB, audífonos, bocinas, micrófonos. Tiene varios componentes, como ya lo mencioné, uno de los más relevantes podría ser el floppy. Pero hay que tomar en cuenta de que actualmente no todas las computadoras cuentan con este componente. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Las memorias RAM se ubican en los puertos DR. También se encuentran en los puertos de PCI y que es donde se pueden meter varios tipos de tarjetas de entrada en PCI y hacer mejoras en el dispositivo y otras posibles tarjetas de video. Esos son algunos de los componentes, ya que como lo mencioné, son una gran variedad de ellos. Para su mantenimiento correctivo es necesario reemplazar la pasta térmica que se posiciona entre el procesador y es aquel que nos ayuda para que no se caliente. Ya que encontramos el disipador, veremos que tiene la pasta, pero primero notaremos que tiene unos clips, los cuales vamos a retirar para así ver el procesador. Con la pasta térmica removeremos la pasta del procesador y pondremos solo una pequeña gota de esta, ya que al momento de volverla a insertar puede generar daños porque cuando la insertamos se expande. Entonces lo que debemos de evitar pues es algún posible derrame, ya que sí puede generar daños. Entonces se recomienda. Finalmente voy a hablar sobre el mantenimiento correctivo del gabinete. El gabinete cuenta con una gran variedad de componentes en donde todos y cada uno cuentan con un propósito y lugar. Un ejemplo de estos es el del juego de video, conexión al monitor para la impresora, teclado, USB, audífonos, bocinas, micrófonos. Tiene varios componentes, como ya lo mencioné, uno de los más relevantes podría